Únete a nosotros. La Iglesia Bíblica Cristo es la Respuesta te invita a ser parte de nuestras reuniones virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? En 3 sencillos pasos. Primero, instalando en tu celular o computadora la aplicación Zoom. Segundo, insertando la ID de la reunión. Y tercero, insertando la contraseña de la reunión. A continuación te detallaremos nuestras reuniones virtuales, donde aparecerá en la pantalla la ID y contraseña que corresponde a cada reunión. Ven y sé parte de nuestras reuniones virtuales. Que Dios te bendiga. Bueno, ya creo que es el 4º miércoles que estuvimos en la introducción de la armadura de Dios y hablamos cómo Pablo presenta aquí la vida práctica como una guerra espiritual, pero que son de enormes proporciones contra un enemigo poderoso, astuto y cruel que no podemos ver. De manera que el error más grave que podemos cometer nosotros como cristianos es subestimar a ese enemigo. Y lo que es aún peor, ignorarlo. Dios nos ha enviado a la guerra con recursos. Él no nos ha mandado a la guerra sin recursos. Él ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente. Y Él nos ha provisto una armadura completa que debemos ponernos pieza por pieza. ¿Se acuerdan que ya nos quedamos en el cinturón? Pero quiero hacer un recordatorio, que nos recordemos para tener fresquito lo que ya hemos aprendido. Y por eso la Biblia pues insiste una y otra vez que mantengamos nuestra firmeza a toda costa y peleemos con coraje. Yo sé que ustedes se van a acordar de estos versos de la Biblia que yo les leí. 1 Corintios 16:13, que dice: velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes. Gálatas 5, estad pues firme. Segunda de Tesalonicenses 2:15, así que, hermanos, estad firmes. Miren cómo esa palabra es continua. Firmes, firmes, firmes. Ustedes dirán tal vez: ay, hermana, es que usted no sabe las luchas que yo tengo. Que hay cosas que yo quisiera no hacer, pero caigo en ellas. Y no bien acabo de salir de una tentación y a veces viene otra y está más fuerte, o la misma que me resistí caer, y en la misma que a veces ya parece que caigo, o en la misma que caí, aunque me resistí. Entonces, ¿cómo se preguntarían? ¿Y cómo voy a poder perseverar hasta el fin? Y eso es precisamente lo que nuestro hermano Pablo pasa a explicarnos en el resto del pasaje. ¿Cómo podemos estar firmes en medio de la batalla? Ceñidos vuestro lomo con la verdad. Vamos a comenzar con el cinturón de la verdad, que ya comenzamos y lo dejamos ahí todavía sin abrochárnoslos. ¿Y eso qué significa realmente en la práctica? Algunos dicen que se refiere esencialmente al carácter del cristiano. Es decir, que se trata de una exhortación a desechar la hipocresía, a cultivar la sinceridad, la veracidad en el carácter, para que el enemigo no encuentre puertas abiertas en nosotros con facilidad para atacarnos. Y aunque esto es totalmente cierto,
si no estamos genuinamente comprometidos con el evangelio, póngale en asunto estas palabras, no tenemos la menor posibilidad de salir airosos en un ataque y en estas clases de guerra espirituales. Otros estudiosos de las escrituras, miren lo que opinan. Es bueno saber las opiniones de otras personas eruditos, ¿no? Que leen mucho la palabra y la estudian. Ellos dicen que Pablo se refiere más bien a renovar nuestra mente con la verdad. No es tener un carácter genuino, dicen ellos, es renovar nuestro proceso de pensamientos con la verdad. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es su posición? ¿La una o la otra? Bueno, las dos. No os conforméis y transformaos. Un comentarista dijo que quizás no necesitamos elegir entre estas dos alternativas, porque cuando no nos conformamos, buscamos más, según él, ¿verdad? Y estamos siendo transformados. William Burnell, que nosotros lo mencionamos cuando hicimos la introducción, menciona y dice que algunos entienden por verdad una verdad doctrinal. Otros la toman como verdad del corazón, sinceridad, pero creo que lo mejor es comprender las dos, por cuanto la una no es posible sin la otra. No conformarnos y dejarnos transformar de Dios y que Él nos vaya transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y sigue diciendo este autor, la sinceridad es necesaria para que nos dirijamos con determinación hacia la meta correcta. Pero el conocimiento de la palabra de verdad es necesaria para saber cuál es la senda correcta de la cual debemos marchar. Aquí ya nosotros hemos entrado al cinturón de la verdad. Ya estamos desglosando el cinturón de la verdad para entender qué es fajarnos, ponernos el cinturón de la verdad, ceñir nuestros lomos. Necesitamos sinceridad y también una forma correcta de pensar. ¿Recuerdan lo que dice Pedro en Primera de Pedro 1:13? Dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Otra vez, la misma idea. No dejen el vestido suelto porque se pueden enredar. Cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. ¿Se acuerda que explicamos eso de los soldados romanos, que ellos tenían un manto y se ponían el cinturón, que ahí tenían la espada colgada? Y también hablamos de los cuando eran buenos guerreros que los ponían medallas, ¿verdad? Y ellos se las pegaban ahí. Si tenían muchas medallas, el enemigo no quería saber nada con ese porque sabía que había sido un tremendo soldado. Si estaba vivo con tantas medallas, quiere decir que no se podía con él. Y ellos dicen que cuando los llamaban, ellos enseguida cogían ese manto que les colgaba y se lo metían debajo del cinturón para que no enredarse ellos por lo que tenían que ellos correr. ¿Verdad? Que eso lo aprendimos en la introducción. O como alguien tradujo el texto, preparen la mente para pensar. Mis hermanos, si queremos luchar bien, debemos pensar bien. Debemos atesorar en nuestra mente todo el consejo de Dios. Y cuando nos vengan malos pensamientos, los cambiamos. Ustedes saben cuando ustedes
Están viendo la televisión y tienen el control remoto en la mano, ¿verdad? Y de pronto ustedes apretan, ven un programa y ese programa ustedes ven que no es bueno para verlo, para ustedes verlo. Entonces ustedes enseguida cambian, ¿verdad que sí? Pues así mismo nosotros tenemos un control remoto tremendo para cambiar enseguida los dardos encendidos malignos que siempre nos tira en la mente por la palabra, la verdad de Dios. No olviden, mis hermanos, que el arma principal que usa el diablo, el enemigo de nuestras almas, es la mentira. Todo lo que él dice es mentira, hasta cuando cita la Biblia, porque él no las va a citar. Pero ahí vamos a ver que hay algo que no calza, porque Dios nunca nos habla a medias. Y si esa es el arma principal del diablo, sus mentiras, el arma que debemos usar para contrarrestar sus ataques, ¿cuál es? La verdad. Cuando éramos incrédulos, teníamos el entendimiento entenebrecido. Satanás se aprovechaba con facilidad de nuestra ignorancia, de nuestra ceguera espiritual, para extraviarnos porque no sabíamos la palabra de Dios. No conocíamos de la palabra de Dios y por más que no la habláramos, no queríamos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo estoy muy joven para eso. Ay, cuando ya tenga cierta edad, pues ahí me meteré en eso. Así me dijo la judía, mi vecina. Le hablo de Cristo, me dice, ay, Lina, yo ya estoy vieja para eso está bueno para ti. Bueno, por un lado me da honor que me parece que me ve joven, ¿verdad? Y me dice, eso está bueno para ti, yo estoy muy vieja. Dice, pero eso es un pretexto que ella me pone, porque ella es judía de esas radicales. Pero ahora nosotros hemos sido iluminados por la palabra de Dios. Porque nosotros antes estábamos extraviados y el enemigo, bueno, vivíamos en el reino de las tinieblas con Satanás. Y el Señor de ahí nos rescató al reino de la luz de Cristo Jesús. Ahora hemos sido iluminados por la palabra de Dios. Y en la misma medida que recibimos más luz de la palabra, somos consecuentes con la luz que recibimos. En esa misma medida podremos encarar más eficazmente al enemigo. Déjenme decirles una cosa, mis hijos. Ustedes son jóvenes. Ustedes no piensen que porque yo soy más joven que ustedes, por fe, hijito, porque de verdad, yo no me siento de 69 años, gracias a Dios. Es que Dios renova nuestro espíritu y nosotros no estamos mirando lo que por fuera, sino por dentro estamos rejuvenecidos, ¿verdad? No se crean, hijos, en mi edad de 69 años, ustedes dirán, ya la hermana Lina, que el enemigo, la hermana Lina tiene la mente ya, que no le llega ni un pensamiento extraviado. Pues mis hermanos bellos, equivocados. Por eso Dios me tiene orando siempre por la niñez, por la juventud, por los jóvenes adultos. Hijos, hasta el día de hoy llegan dardos, pero ahora ya conozco los botones del controlador. Ya conozco del control remoto, ya conozco los botones y rápido puedo cambiar y poner la palabra de Dios, anteponerla con los dardos del maligno y se apagan y comienzo a adorar a Dios. Cuando no leemos la palabra de Dios, no somos persistentes, no somos disciplinados, no tenemos entereza. Entonces, pues se nos hace difícil. Eso es como el que no ve casi televisión, vamos a poner. Pero esto no es que les estoy diciendo que vayan a ver televisión para que sepan usar el control remoto. Vayan a leer la Biblia para que puedan usar bien el control remoto de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona no ve mucha televisión y coge ese control remoto y quiere cambiar, no puede porque no sabe qué botón. Y más bien hace un etcétera el control remoto.
En cambio, el que siempre está viendo los programas sabe cómo manejar el control remoto y le es fácil borrar, sacar un programa que no es bueno para mirarlo, ¿verdad? Que no edifica, y cambiar por otro o apagar la televisión. El que sabe de televisión y está siempre viendo el programa, así mismo, el que sabe la palabra y siempre está leyendo la palabra y meditando en ella, va a saber cómo tener ese control con la ayuda del Espíritu Santo, porque es con la ayuda del Espíritu Santo que el mismo Espíritu Santo sabe, él ve que le están tirando a usted dardos a la mente y él lo ayuda en ese momento. Ahora ya depende de nosotros qué escogemos. Entonces nosotros vamos a escoger la verdad siempre. E incluso puede ser una verdad que parece verdad, pero es una mentira que usted falló, le falló a Dios. Y no una fallita chiquita, una falla grande. Voy a poner un ejemplo. Un muchacho que ahora él es pastor, él tenía el vicio, había caído en la adicción de la pornografía, que eso están cayendo los jóvenes y las jóvenes y los niños, Dios mío, horrible y espantosamente. Entonces él dice que él le prometía a Dios ya no iba a caer más, no iba a caer más, y que esto que el otro, y lloraba en la iglesia y nadie sabía por qué él lloraba, porque él tenía ese pecado oculto y le daba vergüenza confesarlo. Pero volvía de nuevo, paraba una semana que no caía en eso y volvía y caía. Volvía a la iglesia y le decía, Señor, y siempre hasta que él estaba ofreciendo sacrificios para que Dios le quitara eso. Y cuando él se arrepentía, el enemigo le decía, eres un hipócrita. Mira, vas a la iglesia, haces esto, todo que sí, que le ruegas a Dios, que llora, que no, y mira. Pero primero el enemigo te lleva a caer. Él te lleva, te empuja a caer. Y después te acusa. Él mismo te acusa. Dios no te acusa. Cuando tú pecas contra Dios, le fallas a Dios, le pides perdón, el Señor te perdona. El Señor no te acusa y ya él ya se olvida. Pero el enemigo ahí está. Eres un hipócrita. Vienes aquí al grupo de los jóvenes, de las jóvenes, vienes a cantar, vienes a tocar los gestos, eres un hipócrita. Y ellos no saben que caíste. Va así. Pero el que conoce del control remoto bíblico, de las promesas de Dios, vamos a llamarle así, ¿verdad? Nomás eso es para nosotros la reunión del control remoto. Pero ustedes me entienden. Entonces, los que leemos la palabra, estamos meditando en ella y verdaderamente queremos caminar en los caminos del Señor, fallamos, ¿verdad? Cometemos fallas, le fallamos. Nosotros vamos a usar la palabra, las promesas de Dios, que yo ahorita pues le he llamado el control remoto para entenderlo mejor, ¿verdad? Entonces vamos a saber usarlo, saber cuál botón apretamos para cambiar esos pensamientos que quieren derrotarnos, hacernos sentir mal, que ay sí, soy un hipócrita, ay sí, y a veces hasta pensamos que es que Dios nos está diciendo, Dios nunca nos va a llamar, jamás en la vida. Él nos pone nombres de esa calaña, de esa calidad. Él nunca nos menosprecia cuando nosotros, y Él sabe que vamos a caer, Él sabe que le vamos a fallar, y aún así Él nos llamó. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero esto no es una libertad para hacer lo que nosotros querramos. Esto es una libertad que Dios nos da para caminar libres de las acechanzas del enemigo y saber nosotros manejar ese control
divino de las promesas de Dios en los momentos que somos atacados por Satanás. En Juan 8:31 el Señor nos dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y creemos en ella, somos verdaderamente sus seguidores, sus discípulos. Y la palabra nos va a hacer libre. ¿Libre de qué? De estas cosas, de estas acechanzas de Satanás, de todas las mentiras que él nos tira. Hay veces yo le he fallado al Señor. Le he fallado al Señor hace como un mes. Le fallé al Señor, dije una mentira. Y cuando dije una mentira, mire, la dije muy bien la mentira y ni siquiera pensé que estaba pecando. Pero cuando terminé de decir la mentira y cerré la llamada, sentí una cosa en mi corazón, que algo estaba así, como algo así como que se me iba entristeciendo mi alma. Y mire que no me había dado cuenta que había tirado la mentira. Y yo digo, ay, Dios mío, pero ay, ¿por qué me siento así? Ahí el Espíritu Santo me hizo recordar que acababa de mentir. Yo digo, Señor, yo hice eso. Oh, Dios, yo hice eso. Y me tiré de rodillas. Digo, Dios mío, perdóname, por favor. Y voy a confiar en que me has perdonado. Voy a confiar en tu perdón, Señor, que esta mentira ya tú la clavaste en la cruz del Calvario, Señor, y tú sabías que yo lo iba a hacer. Padre, perdóname. Y entonces sentí que debía de llamar a la persona que le había dicho la mentira y ponerme de acuerdo con ella, con la verdad. Y cuando lo hice, sentí una alegría y colgué. Y al ratito la alegría comencé a tener esos dardos. Hipócrita. Y así enseñas la palabra y andas mintiendo. Créanme que de pronto me vino eso que fue como que fueron 10,000 misiles que me tiraron, como que me querían tumbar, como que algo, y además de eso venía como un espíritu de miedo, de pánico, de terror, pero así como que venía soplando. Y ahí yo dije, Señor, yo te creo, tú eres fiel, aunque yo sea infiel. Así dice tu palabra, que tú permaneces fiel con nosotros, aunque yo sea infiel, Señor. Y yo te he pedido perdón, Padre, y creo en tu perdón. Y tú no eres el que me estás hablando así. Tú no me acusas, Señor, tú no me juzgas. Tú me perdonas y voy a agarrar, Señor, tu perdón, tu misericordia, tu gracia, tu amor. Es más, te voy a alabar. Y comencé a alabarlo. Miren, hermanitos, hace un mes. Se los cuento esto para que ustedes vean que no, la hermana Lina ya lo logró. No, si él dice que no ha terminado la obra en mí, pero tenemos la armadura, ¿Cómo es que el diablo puede tener a tantas personas en sus manos? Es la ignorancia, la cadena que usa el diablo para mantener al incrédulo en esclavitud. Hay muchas personas que se llaman cristianos y después de haber sido bautizados han caído, se le han resbalado al Señor. Y el Satanás les ha venido a decir que han perdido la salvación, que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Yo tenía un caso de una muchacha, una señora, ya tiene como 45 años, y ella paró hasta en el manicomio porque ella quiso suicidarse, porque eso el enemigo le mandaba decir, que se quite la vida si ya había perdido la salvación. Entonces yo le dije a ella, mire, mijita, Satanás está apurado porque usted se quite la vida, porque él sabe que usted no ha perdido ninguna salvación y que solo el Señor está esperando que usted se arrepienta de corazón, que él la perdona
porque Él tiene escrito su nombre en el libro de la vida y el Señor no se anda gastando tantos borradores. Ay, hoy día el pastor Julio me ofendió borrado. Se arrepintió el pastor Julio. Ay, me pidió perdón, déjame escribirlo de nuevo. El Señor no anda gastando, borrándonos y escribiéndonos. Y yo le dije esto a ella, le digo, mire hijita, Satanás está en apuro que usted se mate porque es de la única forma que se la puede llevar al infierno, porque si la deja viva, él sabe que no va a poder, porque Dios en su misericordia le va a mandar a una persona que le hable la verdad de la palabra de Dios que usted no conoce por no leerla y por andar leyendo la Biblia como sortilegio o como una de, ay, ¿qué me sale hoy día? Ay, Dios mío, háblame hoy, a ver, voy a ver la Biblia, a ver qué me sale. Una persona que vive así con la palabra de Dios termina loca y sin idea y un muñequito fácil para que el enemigo haga lo que le dé la gana, porque no conoce la palabra, no es disciplinado, disciplinada, no tiene entereza de ponerse, de coger, apartar un tiempo y meditar en la palabra, leerla, orar, nunca perderse las reuniones de oración en la iglesia, nunca perderse los cultos de la iglesia, nunca perderse los estudios bíblicos. Siempre el joven, la joven y las edades que tengan, hasta yo tengo que mantenerme siempre en la palabra, porque esa guerra termina cuando Dios nos lleve o Él venga. Amén. Pero mis hermanos, ustedes que están aquí, mis hijos, la verdad nos liberta, nos hace libre. La verdad de Dios revelada en su palabra es la que nos hace libre. ¿Hasta cuánto tiempo tenemos, hijito? ¿La hora completa? No, sí, este es ilimitado, este no se acaba. Ok, mi hijo. Así que miren, la verdad de Dios nos hace libre, libre. Miren, hijos, y esto no es para que digan, ay, qué bueno que lo que escuché de la hermana Lina, pues puedo hacer lo que yo quiera. Y después vengo y le pido perdón a Dios. No se atreva, porque eso es pisotear la sangre de Cristo. Yo estoy hablando de cosas así que se nos chispotean, que por más que oramos y dijimos y ping, que caímos. Pero no es que lo teníamos ahí planeado. Peligroso lo que se planea y después para pedirle perdón a Dios. Hay mucha gente que dice, perdóname, Dios mío, pero tengo que decir esta mentira. Imagínense, con eso le están diciendo a Dios, perdón, Señor, déjame decirte algo, tu verdad en este momento a mí no me sirve, así que vas a tener que perdonarme, pero yo voy a coger la mentira de Satanás para que me libre de esto. Así mismito le decimos al Señor Jesús. Y usted dirá, hermana Lina, pero ¿cómo es eso que si yo no dije eso? Yo nomás dije que Dios me perdone por esta mentira. Les voy a decir por qué. Cuando el Señor Jesús comenzó en Juan, comenzó ya él a predicar, porque al principio eran milagros y estaban bien contentos todos los que lo seguían, los 70 que lo seguían. Pero cuando él comenzó ya a ponerle las íes, cómo ellos tenían que caminar, que él no había venido a librarlos del yugo romano y a que estén nada más de milagros en milagros y ellos haciendo lo que les daba la gana con su vida. Entonces, cuando él comenzó a ponerles las íes, dijeron, dura cosa es esta. Nada más. Y el Señor les dijo, ¿esto os ofende? Y yo averigüé esa palabra dura y decía ofensa. Como que le habían dicho palabras ofensivas. Los habían dicho cosas que ellos no se merecían escuchar. Imagínense con eso nada más todo lo que le dijeron al Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros, el Señor donde quiera nos da las armas. Mira con lo que nos dijo aquí en Juan 8:31. La verdad nos hará libre. Y cuando nosotros le vamos a ofender a Dios, a mí, sí, ofender, sí, pues no es que vamos verdaderamente porque yo voy a ofender a Dios hoy día. Nosotros los hijos de Dios no hacemos eso. Es como yo les dije, miren, me puse a mentir ahí.
Imagínense, y no me di cuenta que me pegué la mentira. Porque no quería que la otra hermana se sienta mal, pues hay que tirar una mentirita, ¿verdad que sí? No. Entonces, la verdad nos hará libre. Y es por eso que la oración que hizo el Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, el Señor oró así. Le dijo, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Saben que Dios nos ve santo a través de la sangre de su Hijo, ¿verdad? Y cuando nosotros ofendemos a Dios, no dejamos de ser santos. No dejamos. Y por eso nosotros tenemos que venirle a pedir perdón a Dios con todo nuestro corazón. Decirle, perdóname, te ofendí. Perdóname, Señor. Por favor. Hay veces, y no es la primera vez que a mí me sucede eso. Muchas otras veces, otras cosas. Y yo le he dicho, Señor, ¿cómo yo pude haber dicho eso? ¿Cómo pude haber actuado así? Señor, perdóname, perdóname, por favor. Y no siento nada, sigo sintiendo mi alma, mi corazón agitado. Y entonces le digo, Señor, y me pongo a llorar, le digo, Señor, abrázame, déjame sentir tu abrazo. Por favor, no me siento bien por lo que hice, cómo me comporté. Y así me pongo. Y después le digo, Señor, voy a coger tu palabra, que es verdad que me has perdonado. Porque ya esto que estoy sintiendo ya no es tuyo, Señor. Y ahorita me están tirando ese dardo para que yo me sienta infeliz, me sienta desechada de ti. Pero no, Señor. Usted dice que usted es fiel, aunque yo sea infiel. Y tú sabes que yo no quiero abusar de tu bondad. Ojalá nunca te ofendiera, ojalá nunca. Perdóname, Señor. Es una batalla, hijos míos, pero cogemos la verdad de la palabra que nos hace libre de esos ataques que nos quisieran turbar para que nosotros no confiemos en la bondad y la fidelidad de Dios. Nunca olviden esto, las ideas tienen consecuencia. Como tú piensas, vives. Si tu mente atesoras ideas equivocadas, actuarás necesariamente en una forma equivocada. Si tú no le crees a Dios, pues vas a pensar equivocadamente. Tienes que creer la verdad de Dios. La verdad nos hará libre. En 1 Corintios 15, el verso 33 dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué esas vanas filosofías, esas conversaciones malas o vanas filosofías dañan a las personas humanas? Porque la información corrompida no se queda en nosotros como mera información. Esa información es como un virus de computadora. Ustedes saben qué pasa con un virus de computadora cuando a la computadora le cae un virus al teléfono. Actúa y corrompe. Aquí Pablo está hablando doctrinalmente, porque él habló a la iglesia en los Corintios que había falsos maestros que decían que eso de la resurrección era un mito. Y Pablo les dijo, si Cristo no resucitó, no hay resurrección, entonces nuestra fe es vana. Y cuando yo abrazo una doctrina como esa, eso va a corromper mi vida. Cuando yo dudo de la palabra de Dios y ando creyendo en mentiras y dudo de la verdad de Dios, de su palabra, mis hermanos, si no es la verdad de Dios revelada en su palabra lo que está controlando tu proceso de pensamiento, serás presa fácil del engaño del enemigo. Por eso debes leer la Biblia, por favor. Mira que la hermana Lina tiene la Biblia, que se la ha leído más de 20 veces y hasta el día de hoy no la entiendo. Y lo poco que Dios me ha hecho que entienda para poder vivir en este mundo lleno de maldad que cada vez está más malo.
Debes conocer la verdad, debes estar convencido de que es verdad y debes de tener el compromiso de vivir conforme a ella. Debes conocer la verdad, debes estar convencido de que es verdad y debes de tener el compromiso de vivir conforme a ella. Y que si te resbalaste de la mano de papá, papá no te deja caer del todo. Te quebraste un tobillo, pero de la mano de papá y él te sana, él te acoge, solo que te hace ver que tienes que meterte más en comunión, en el reino de Dios y su justicia, para fortalecer esas áreas débiles que tenemos, que solamente nosotros sumergiéndonos en el río de su amor, de su palabra, vamos a estar bien llenos de él, como los escudos, el escudo que le ponían los forraban con piel de animal y los mojaban en agua y bien mojados los forraban para que cuando cayeran las flechas encendidas se apagaban. Así debemos estar nosotros, llenos de la palabra de Dios, empapados, mejor dicho, vestidos con la armadura de Dios y esos dardos encendidos se apagan. Es de importancia que el cristiano conozca las doctrinas bíblicas, que escudriñe las escrituras, que asista regularmente a la iglesia. Debemos conocer todo el consejo de Dios. Esta es la primera pieza de la armadura que Pablo menciona en nuestros textos, el cinturón de la verdad. Este es nuestro punto de partida en la lucha. Sin la verdad estamos perdidos, completamente perdidos. El Señor dijo en su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocer la verdad. No solo debemos poseer la verdad, debemos ser poseídos por ella. ¿Cuál fue el arma que usó Cristo para defenderse del diablo? Escrito está, le dijo, escrito está. Y él era el Hijo de Dios y citó la Biblia para enseñarnos a ti y a mí que ese es el arma que debemos usar. Cristo como hombre no solo conocía lo que estaba escrito, sino que estaba plenamente convencido que él no podía hacer otra cosa que aquello que ya estaba escrito. De ahí la única forma posible de salir airosos de una guerra donde el enemigo usa la mentira para atacar. Todas sus filosofías son mentira, todas sus doctrinas son mentira, y él usa la mentira para destruir. Como dijo el Señor Jesucristo, él es homicida y mentiroso. Ahora yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, cuando tú tienes que tomar una decisión en tu vida o te encuentras en medio de una prueba o alguien en la iglesia o en tu familia te ha ofendido y tú tienes que resolver ese conflicto, ¿cómo es tu proceder de pensamiento? Analízalo. ¿Qué te domina? ¿Te guías por tu intuición o por los sentimientos de tu corazón? Y que vas a decir, yo no tengo deseo de hablar con esa persona. ¿Te guías por la decisión del corazón o por lo que es más cómodo y fácil? ¿O son los principios bíblicos los que te gobiernan? Hay que conocer esos principios bíblicos para que te gobiernen. ¿Tú conoces las escrituras verdaderamente, mi hermano, mi hermana, lo suficiente para analizar las cosas bíblicas? Como para discernir el error o el pecado, aun cuando se presenten de la forma más sutil. La Biblia es maravillosa, mis hijos. La Biblia es hermosa. Tan faltas de consejo que alguien les aconseje. Es más, no quieren ustedes contarle algún punto débil que ustedes tienen porque les da vergüenza. Vayan a la palabra. Hablen con el Señor. Cuénteselo a Él. La Biblia es la mejor consejera perfecta. Cuando nos pidan consejo, acudamos a ella. Porque la Biblia es perfecta, es la verdad misma.
y podemos buscar en ella una historia o un principio en que podamos dar adecuadamente un consejo y a nosotros mismos aconsejarnos. El asunto es saber manejar este manual de vida que es la Biblia. En cada decisión que debemos tomar, debe venir a nuestra mente. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto que me está pasando, acerca de esto que estoy pensando? ¿Qué tú dices, Señor, de esto? Y tener la determinación de vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, a coger el control divino remoto y cambiar por las verdades de Dios. Y ahora te pregunto, ¿está tu mente llena de la palabra de la verdad de Dios revelada en la Biblia? Miren, mis hijos, recuerden que así como ustedes piensen, así ustedes van a actuar. A menos que renueven su entendimiento, dejando que la verdad de Dios penetre copiosamente en la mente de ustedes, en ese proceso de pensamiento que ya están adquiriendo. Si no renuevas, no podrás enfrentar con eficacia al enemigo de tu alma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis hermanos, mis hijos, debemos de ceñir nuestros lomos con la verdad. Pero esto no es suficiente. Debemos también ponernos la coraza de justicia. Y si el Señor lo permite, la próxima semana comenzamos con la coraza de justicia.